Y ya estamos listos. Con mis sketches, sleep-ins, manos libres, te las pones y listo para recibir a mi próximo invitado. En la alfombra hoy día un ídolo, una leyenda, un cantautor de Valparaíso, guanderino, Fernando Ubiergo. Bienvenidos a la alfombra. Y esta noche en la alfombra con un ídolo, con una leyenda de la música chilena, con un hombre querido por todos. La verdad es que para mí es tremendamente importante y muy agradecido tenerte aquí en mi casa, en la alfombra, Fernando Ubiergo. Un gran aplauso para Fernando. Quiero partir con una copa de vino, como tiene que ser, con Visiones de Rengo, con este Carmener Reserva, un vinito. Y hacer un saludo por la música, por tu carrera. ¿Cuántos años ya llevas cantando, Fernando? En septiembre de bueno, cantando en realidad, yo creo desde que abrí la boca, porque estaba con mi mamá, en mi casa todo el día se cantaba, así que, pero así ya 50 años. 50 años. Sí. Yo tengo 50 años. Fíjate tú. Salud. Salud por eso. Salud. ¿Toda una vida? Toda una vida. Toda una vida. Salud. Qué rico tenerte acá en la casa. Hablemos de los inicios, pues, Fernando, porque yo siempre he pensado que tú eres una persona bien especial, con un aura bien especial. ¿Tú dónde naciste? Nací en Valparaíso, donde nació, yo creo, hasta aquellos años, el 80% de los porteños, del hospital Doctor Deformes en la avenida Argentina con Pedro, donde vivía hasta el Congreso Nacional. Ahí naciste. Ahí nací, y con dos papás muy jóvenes y asustados. Fue una noticia que los sorprendió. Entonces esto sucedió en una edad, además, que a los 20 eras más chico que en los tiempos actuales. Y luego ellos se vienen finalmente a Santiago en algún momento, muy temprano. Mis primeras imágenes, bueno, tengo algunos recuerdos de Valparaíso, pero también otras de Santiago, entonces iban mucho de allá para acá. Yo creo que estaban intentando la vida en un momento que probablemente no estaban lo suficientemente preparados. Entonces es muy emocionante cuando después ves que envejecen tus padres y que te dieron todo, recordarlos en esa circunstancia. Entonces, como me dijo la Candela, nuestra hija, el amor que siento, papá, no cabe en una vida, y no hay otra frase que pueda resumir mejor lo que yo siento por mis viejos. O sea, no basta un corazón para eso, es un amor profundo y una gratitud infinita. ¿Eres artista? ¿Tu madre, tu padre tenían cosas artísticas? Mira, mi madre cantó siempre. Yo, o sea, desde que recuerdo en la casa, mi mamá cantaba y cantaba hermoso. Y mi padre no. Mi padre escribía poemas, toda su vida escribió poemas. Publicó, de hecho, un par de libros de poemas, y mi papá lo que hacía era recitarnos poemas. Entonces, todos los días libros de poesía, y este poema, este otro poema y tal. Y con el paso de la vida me di cuenta también que fue de una u otra forma fue una maestría, fue una transmisión de oficio, porque yo empecé a amar también lo que mi padre hacía, que era conectarse con mundos intangibles. Él a rato llegaba de su trabajo y escribía. En esa dualidad. Exactamente. Entonces, de una u otra forma, fui heredando. Yo creo que en una de las primeras canciones que escribo, ya aparece una forma de escribir que ya implicaba un cierto conocimiento y un cierto manejo del lenguaje, hablando de música popular, claro. Entonces, por ejemplo, yo le escribo una canción a un amigo imaginario que tuve hasta los 7. ¿Y por qué hasta los 7 u 8, por ahí? Y la canción que estaba componiendo en ese instante se acabó y empezó otra. Y una canción que escribí para él, que se llama Antonio de Mundo Mujer, una canción de despedida, donde yo le pido perdón a Antonio. Le digo, ya, amigo, ya no puedo, o sea, ya no lo podía sostener. Ya crecí. Así es. ¿Tú siempre fuiste así?
¿Siempre fuiste tan sensible o lo fuiste desarrollando con el tiempo? Yo creo que con el tiempo pasaron cosas. Igual de niño tenía, más bien lo observadora, no creo que en ese momento dijera, o sea, nunca tuve la sensación de ser algo especial en la vida. No. Pero sí observador. Sí, lo que pasa es que las circunstancias se dieron de un modo muy particular. Viví al menos estuve en 8 o 9 colegios antes de terminar el cuarto medio. ¿Por qué? Porque mis padres se movían de una ciudad a otra, volvían, estábamos en Paraíso, regresaban a Santiago, nos cambiábamos a Santiago varias veces y tal. Vivimos al sur, tuvimos un año en Talcahuano, casi un año en Talcahuano, perdí ese año, entonces volvía al mismo colegio donde había estado, pero ya todos mis compañeros habían... Entonces fue una mala historia, me fui a otro, en fin. Más bien creo que cerca de al principio de la adolescencia, cuando mis viejos ya no están más juntos, que no era una cuestión que yo pudiera prever. ¿Cuántos años tenías tú cuando tu papá se separó? Cumplía 16 ese verano. ¿Cómo te pega eso? Fuerte. Fue duro porque no había... ¿No había indicios? Exactamente. Entonces fue tranquila la escena. Yo la sensación física que recuerdo de aquellos días era que el planeta partido en dos. Así, ¿no? Yo decía, ¿cómo se funciona? Entonces, yo creo que ese momento marcó un antes y un después para siempre. En mí la vida se vino así como un porrazo, porque yo albergaba como cierta esperanza de que están enojados por un tiempo, etcétera, etcétera y tal. Entonces fue un tiempo, yo creo que de una transición a una madurez, y empecé, aquí hay algo vinculado con la música, pero si querés te lo comento después. No, cuéntame. Bueno, en la casa, ponle tú, se escuchaba mucho tango, y eso sí que en la casa que estuviéramos, donde... Pero mucho tango, mucho tango, y pasaban los tangos para allá, para acá y tal. Entonces, yo aprendía canciones que me enseñaba mi mamá, entre ellas canciones de niño y otras que no tan de niño. Y cuando estaban los Beatles en la radio de mi casa, pasaba lo siguiente, que uno partía acá en el dial y encontraba 5 veces los Beatles sonando con distintas canciones. Entonces, hay unos años en mi casa, en mi vida, donde los Beatles y el tango son el pan de cada día. Empiezan. Y cuando mis viejos se separaron, a poco andar, yo 1 año, 2 años y tal, y estaba en la casa de alguien, estábamos cenando, qué sé yo, conversando como ahora y tal, y de repente alguien ponía tango, y la sensación de emoción profunda. Yo, primera cosa, me daba cuenta que conocía esa música, que conocía las palabras, que casi me sabía de memoria, podía recitar esos tangos, pero me rompía el corazón lo que estaba oyendo y tenía que hacer algún esfuerzo para disimularlo, y más de alguna vez terminaba echando unas lágrimas en un rincón y volvía. ¿Qué pasó? No, nada, todo bien y tal. El tango me hacía... Bueno, fue la música, en ese caso, empezó a jugar un papel decisivo como un vínculo con la propia vida, con la propia existencia, con las propias penas, en fin. Y cuéntame un poco cómo fue tu experiencia cuando tú te haces muy popular. ¿En qué escenario fue? Esto, antes de cuando digamos, grabo mi primer sencillo, que es El Café para Platón, en noviembre del 77, luego de ganar el Festival de la Primavera, que es la primera vez que estoy en un festival que transmite la televisión. 3 meses después o 2 meses y medio después ganaba Viña, con El Tiempo de las Pastillas. Pero, una locura. Claro, pero había 6 festivales antes que había ganado. Que había ganado 5 de esos 6. Pero que no se nadie sabía porque no estaba en la tele, ¿no? Volvía en un Andes Marbú, ponle tú, con el trofeo, y llegaba a mi casa y mi mamá dice, ¿cómo te fue? Gané. ¡Oh, qué bueno! ¿Y cuánto? Sabía que regresaba a mi casa y bueno, seguía haciendo canciones. En el medio había ido a 2 compañías de discos más bien, y me daba cuenta que lo que yo escribía no resultaba interesante para las personas de las compañías de discos, porque no era una música que hablara precisamente de la clásica canción popular, digamos. Entonces, claro, cuando gano con Platón, aparece, curiosamente, una de las mismas compañías donde había estado, pero ni se acordaban que yo había... No, para nada. Y claro, y esa misma semana, los 2 días, estoy grabando Platón, es una cosa muy increíble. No sé, en una semana yo recuerdo, de repente, tomaba la radio no estaba segmentada y no existía la FM.
Entonces, Platón sonaba en todas las radios. Entonces yo pensaba, y siempre estaba sonando. Eso era como el sueño del pibe. O sea, yo no podía creer lo que estaba pasando, era muy emocionante. Y bueno, y lo de Viña clasifica El tiempo de las pastillas y canto ahí. Y ya lo de Viña yo creo que se ve muy acrecentado o influye mucho lo de Platón. ¿Viña te cambia la vida? Me cambia la vida sustancialmente a ver, en lo personal, sales a la calle, te conoces y tal, pero no es el cambio más importante. Lo trascendente es que el cambio se produce a nivel personal. Me modifica en el sentido de que yo digo, bueno, yo tenía una gran frustración respecto de lo que estaba pasando con nosotros en mi casa. Había estudiado una carrera, estaba en el tercer año de esa carrera y la cierran. Y cuando cierran esa carrera, yo quiero entrar a trabajar. Mi madre dice, no, tienes que seguir en la universidad. No, bueno, y vuelvo a la universidad, pero tenía esa sensación, en el medio hacía una serie de cosas también como para poder sostener el tema de mis propios estudios, pero tenía esa sensación de que no era el mejor panorama para mi madre para enfrentar esto con los chicos estudiando. Entonces cuando yo empiezo a ganar plata, le dije a mi madre, eso fue un arrebato de gran optimismo, le dije, mamá, yo me hago cargo. Agarraste la posición un poco del padre que no estaba, claro. Exactamente. Y bueno, y me hice cargo y efectivamente fue mi cable a tierra el resto de... Porque poca gente imaginaría que yo tenía 24 años, el chico vestido de blanco y tal, ya tenía una hermana en la universidad, otro... Empezaste tú a mantener el sistema. Sí. Mi hermano a primero medio y tal. Y fue, creo que lo mejor que pudo pasar en mi vida. O sea, porque probablemente el haber conocido privaciones y haber tenido de repente que ser muy, muy austero en muchos momentos de la vida. Mi familia pasó momentos muy jodidos, muy complicados. Yo creo que te da una dimensión distinta de las cosas y te permite en los momentos como ese tomar decisiones apropiadas. Entonces, y apoyar donde hay que apoyar, no gastarse la plata en tonteras. Exactamente. Bueno, y eso fue, yo creo que fue un cable a tierra para mí fundamental y nada, de una u otra forma podía también devolverle a la vida, devolverle a la vida, son mis hermanos, pero devolverle a la vida también esta fortuna de amor que había recibido de parte de la gente también. Fernando, yo creo que es una forma de mirar la copa medio llena. Nosotros siempre decimos aquí en Vicente Rengo, salud por tu familia. Creo que tú has mirado la copa medio llena en esos escenarios siempre. Y me encanta que me lo vayas contando así también, con la honestidad que dan los años también, como la perspectiva que dan los años. Vamos a escuchar una primera canción y me gustaría que me contaras qué canción van a interpretar. Sí, cómo no. La canción que vamos a interpretar es una canción que forma parte del último álbum que hemos grabado, que se llama La vida es. Probablemente La vida es una de las canciones más trascendentes. No significa que vaya a ser popular, todo lo contrario. Y es una canción que se llama Cuando el río sueña. No cuando el río suena, sino cuando el río sueña, porque se refiere y hace referencia a estos ríos humanos que observamos hoy en cualquier lugar del planeta, desplazándose de un lugar a otro a las migraciones forzadas. Eso es Cuando el río sueña. Runas que no entiendo en la pared del metro Chamartí. Una patera que naufraga al sur de aquí. Son los invisibles, son los parias, somalíes o fantasmas. Noche caravana, murmullos en la selva del Darién. Una emboscada, una estampida, no lo sé. Son los invisibles, son los parias, sudaqueños o fantasmas. Pensaba en un lugar al sur, un campo de maíz, un río umbilical, tal vez soñando dónde ir. Cuando el río sueña es porque entiende que ahora es agua, ya no es nieve, el tiempo es una ilusión. Darorarora.
taruraro, taruraro. Madres que a Varsovia huyeron del infierno en un tren. Su noche larga hoy no tiene amanecer. Son las invisibles, son las parias, ucranianas o fantasmas. Runas que no entiendo, satélites cayendo en la ciudad. Cuando hay tristeza el tiempo viaja hacia atrás. Tantos invisibles, tantos parias, en un tiempo de fantasmas. Pensaba en un lugar al sol, un campo de maíz, un río umbilical, tal vez soñando dónde ir. Cuando el río sueña es porque entiende que ahora es agua, ya no es nieve, el tiempo es una ilusión. Cuando el río sueña es porque entiende que ahora es agua, ya no es nieve, el tiempo es una ilusión. Hoy día partimos al revés, partimos con el último trabajo de Fernando Viergo, pero repasando su vida desde antes. Y me quedé pensando un poco en esto de... No sé cómo definirlo, tú lo puedes definir mejor. Esta mezcla entre realidad, ficción, imaginación. Sí. ¿Cómo lo defines tú? Tú me preguntaste si lo tenía en la cabeza. Sí. No, lo estaba viendo. Claro, porque a cerca de los 9, 10, 11, 12 yo había aprendido, pero lo había experimentado ya, que la línea, no es que lo pensara literalmente, pero hoy me doy cuenta que sí era, que la línea que separa la realidad de la no realidad nunca estuvo muy definida, más bien era permeable desde que yo era ya, antes de ser un adolescente. Entonces en muchos momentos había algo que era difícil de poder expresar porque estaba un poco más allá o más acá de esa línea que divide la vida. No es como las autopistas donde los autos van por un lado y van para otro. La vida tiene cosas que de repente no tienen explicación, pero igual nos afectan. Es bonito escucharte porque uno empieza a entender ahora lo que hay detrás de tus composiciones. Voy a ir ahora a la parte más pragmática. Sí. Explota Viña. Tú empiezas a ganar plata, una plata que en ese minuto no estaba considerada, No. y empiezas a ayudar a tu familia, empiezas a ser muy requerido, muy famoso. Además, yo en esa época, yo no existía, pero he revisado bibliografía, imágenes. Muy buen mozo, los ojos preciosos, cantándole, ¿no es cierto?, a millones de personas que te escuchaban en las radios, en los festivales, vestido de blanco. Puta, era un sueño esto, o sea, era una cuestión maravillosa. Pero tengo la impresión de que tú, en contra de la corriente, en contra como de lo que te... Como que la carrera que te querían armar no es la que tú querías hacer, ¿o me equivoco? Sucedió así. Solo dos comentarios previos. Respecto de esto que estamos hablando, en aquellos años y durante 30, 40 años jamás mencioné nada respecto de... ¿Del apoyo a tu familia y todo eso? Nada, nunca. Nada, Nunca, pues, si eso lo estás contando hoy diario. Nunca lo dije, nunca. Digo, ¿sí? La vida ha pasado en una buena medida y sería una tontera no mencionarlo, pero solamente quiero decir una cosa. El que estaba de blanco cantando allí en Viña, en el 78, con el Tiempo de la Pastilla, el objeto de mayor valor físico que tenía en su vida entera era la guitarra que tenía en las manos. Ya. O sea, era un tiempo de gran precariedad física. Pero por otro lado, digamos, el alma estallaba
amplia y, o sea, tenía una sensación de que es muy difícil de explicar, entonces por eso cantaba respecto de cosas. Al mismo tiempo La Pastilla, cuando está hablando de... es una mirada a la historia, digo, la historia cuenta lo que le conviene contar, siempre es así. La historia la escriben los hombres y lo que no se ajusta a un relato oficial va quedando relegado. Entonces yo en aquellos días sentía eso y El tiempo en las pastillas es el relato, es la historia es el relato no oficial. Y lo más divertido es que yo iba por ahí, la gente pensaba que las pastillas eran estas pastillas y los cabros chicos pensaban que eran las pastillas. Entonces, ¿qué va a estar explicando, güey? No tenía tiempo para explicarle cada uno. Claro, es eso. Pero andaba por eso. Entonces, una sensación de gratitud enorme ahí cuando pasa todo eso que pasa. No sé. Pero yo escuché, confírmame si esto... A ti está en la explosión de tu éxito que como que te proyecta en una carrera como el Julio Iglesias sudamericano. Confírmame si estoy equivocado. Eso es lo que yo empecé a investigar y además que lo que me llega, entonces era como... Claro. O sea, la carrera es Chile, Sudamérica, México, la rompe, tiene éxito con el público masivo, el público femenino lo ama, escribe en una forma distinta, no es el clásico cantautor. O sea, a ti te invitaron, te dijeron, ándate para afuera. O sea, lo que pasó en marzo, bueno, después de Viña hicimos gira todo Chile, etcétera, etcétera. Y el 6 de marzo yo canté en el Teatro Machete, donde estaban todos los directores de las compañías de América y ahí se presentaban distintos artistas. Que yo tuve una oportunidad inmensa de cantar en ese teatro y fue ahí que muchos de estos lugares dicen vamos a publicar el disco de este artista, que eso y tal. Y ahí empieza este recorrido. No creo haber estado lo suficientemente preparado hice lo que tenía que hacer. ¿Pero te ofrecieron irte para afuera así, a instalarte afuera en México y todo? Sí. ¿Y dijiste que no? No, al principio no, ni se me hubiera pasado por la mente, no se me hubiera pasado por la mente. Sin embargo, el 81 me voy a vivir a España contratado por una segunda invitación ahora que era, me contrata la Hispavox, que era la principal compañía de Hispanoamérica. ¿Y te vas a vivir para allá? Sí, pues, y me voy a vivir a Madrid y ahí estoy hasta los 86. Y de ahí, claro, recorrí a toda América y tal. Pero no, quiero ser muy sincero, o sea, no... ¿No te hallaste? Había una parte de mí que no funcionaba muy bien con eso. O sea, yo siempre, o sea, con el paso de los años entendí, yo soy un cantante más de teatros, de lugares más pequeños, claro. Y el primer disco, el que grabamos en Milán, un disco que lo hicimos entero en Italia, con músicos italianos, una cosa... de hecho, yo fui un extranjero en mi propio disco, digamos, porque no podía casi ni opinar. Entonces, claro, y no me sentí muy cómodo. Me gusta la cosa más íntima, más controlada. Un poco más íntima y tal. Pero fue un aprendizaje enorme. ¿Ganaste mucha plata en algún minuto? Sí. Yo creo que sí. O sea, en un oficio tradicional no hubiera ganado en el tiempo. No. O sea, había, por ejemplo, después de ganar la OTI, cada contrato de eso era, estoy hablando fuera de Chile. Sí. Muy claro, muy buenos contratos, sí. ¿Y ahí qué se hizo con la plata? No, fue ordenado, pero guaso, porque, o sea, yo no tenía... Voy a contar esto, que yo ocupaba estas botas vaqueras, pues, en una parte me habían pagado, me pagaban, y de repente andaba con una cantidad de dólares por la puta madre. ¿En efectivo? Claro. No en todas partes en efectivo, pero mucho en efectivo. Yo decía, en vez de pescar esta cuestión y convertirlo en un, no sé, en un valevista, no tengo idea, en un cheque viajero, mierda, andaba con un montón de dólares por todos lados. Que no, en fin. Pero fue. ¿Te metí en la bota? Sí, en la bota en algún momento pasaron. Busquen fotos de Fernando Viergo, cantando con botas. ¡Mire ese dólar adentro, weón! Así, en algún momento en Centroamérica nos llamaban de decir, en la maleta no es muy seguro. Entonces... Claro, otra época, la locura. Es que claro, yo decía, ¿cómo he hecho esta plata en la maleta? No sé qué tanto. Y bueno, el lugar más seguro es que me metí en la bota. Pero eso, bueno, fue... Y con respecto, por ejemplo, al ego, con respecto a la fama, ¿cómo te pega la fama? ¿En algún momento te creíste el cuento?
La verdad, porque tú eres una persona sí, súper sencilla sí, y sí, muy sí. medida. Yo creo que hubo un mal momento. ¿En qué lo noto? ¿En qué lo noté especialmente? En que creo que las canciones menos afortunadas o las menos, si uno toma las 10, 15 canciones que hice luego de Viña, por ejemplo, hay 3, 4 canciones probablemente, y las sigo tocando hasta ahora, entre ellas Cuando Agosto era 21, Tango Smoke, canciones que fueron muy interesantes, pero también hice canciones que no me parece que tuvieran un gran valor, y yo creo que estaba perdido. Ahí me confundí, ¿no? Y las personas de repente admiran a un artista una parte de su vida y después pasan a otros, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, Pero uno tendría a idealizarte a ti. nunca tuve la sensación, perdón, Te quedó como un ángel, pues, Fernando. Si tú estás vestido de blanco con los ojos azules cantando canciones, chucha madre, como que se cayó una nube. Es una cuestión muy emocionante. Yo lo miro ahora con distancia. pero Digamos. era en blanco y negro, así que no sé qué. No, era en blanco O sea, y negro. está en el colectivo. Claro, ahora lo veía en colores, pero en esa época Es el verdad. 99% lo vio en blanco y negro. Déjame saludar a Transmit mejor más. Dale. Porque además tú que viajas permanentemente y que vas de aeropuerto en aeropuerto, bueno, te quiero pedir un aplauso para Transvip. Además me encanta esta camioneta porque es una Sí, maravilla. está buena. Bueno, todos los artistas y todo, ¿ah? Sí, está buena. Miles de personas, pero miles de personas eligen Transvip cada año. Es una maravilla porque además cuando tú hablas de Transvip hablas de seguridad, hablas de confort, hablas de trayectoria, de experiencia, tecnología y un equipo humano espectacular. Así que Transvip para mí... Cuando viajo, solo hay una forma de llegar tranquilo al aeropuerto. Con Transvip. A veces viajar es un poco estresante, pero el traslado no tiene por qué ser. Somos el transporte oficial del aeropuerto. Puntualidad de servicio todos los días del año. Reservo con anticipación, me confirman todo por correo y sé exactamente quién me va a buscar. Y lo mejor, que el valor es fijo y el servicio impecable. Así de a gusto comenzar un viaje. ¿Fuiste muy pololo, Fernando? Sí, pues sí, está bien, lo suficiente, pero pasó algo importante en la vida y fui muy afortunado porque en algún momento, en aquellos días, también conocí a alguien y ese alguien, bueno, ahí me quedé anclado para el resto de la vida, para siempre. Háblame de eso, pero después de la canción que vamos a escuchar ahora, que es una canción además de un poema de Antonio Machado. de Antonio Machado, Sí. que es un poema que además está muy vinculado con Serrat. Cuéntame un poco la historia. Claro, Antonio Machado, el gran poeta español, él hace un gran poema que se llama Retrato, donde él es una especie de autorretrato y donde se define y él habla de un modo hermoso. Esta canción es musicalizada, perdón, este poema es musicalizado por Alberto Cortés, que ya en aquellos años vivía en Madrid, el tremendo autor argentino, y luego un joven Serrat graba esta canción. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradominecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo,
Quien habla solo espera hablar. Adiós un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, me debéis cuanto escribo. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde yago. Y cuando llegue el día de mi último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Eso es. Esto es un regalo y te lo agradezco porque además es algo muy, muy personal. Es algo de este Fernando de niño, ¿no es cierto?, que idea estos poemas del papá. Y después está este Fernando adulto que veníamos hablando. ¿Cómo mira ese Fernando hacia atrás? Que me preguntaste harto por ese Fernando, el de blanco y la cuestión. Mira, la verdad, hace mucho rato ese Fernando no existe. O sea, es el mismo fulano, pero creo que es Yves Montand al que le oí o le leí esta frase que decía algo así, que lo peor que le puede suceder a un artista es correr detrás de su pasado. ¿Me entiendes? O sea, yo no tengo retrovisor en la música. Voy para adelante, yo escribo canciones, o sea, como el primer día tengo asombro, tengo ganas y eso. El chiste está en que ese que tenía el pelo negro y se vestía de blanco, hoy día se viste de negro y tiene el pelo blanco y sigue haciéndolo. No sé qué más preguntarte. No, hablemos del amor. Del amor, porque tú me dices que ya fuiste pololo, ya. Yo creo que pololeaste harto. Y yo creo que más que harto. Lo tienes que haber pasado bien. Esos ojitos ahí, la guitarra. No quiero volver al hombre de blanco, pero bueno, ya. Pero dijiste que en un momento encontraste al amor de tu vida. Hasta el día de hoy. Sí. ¿Cómo conociste a tu señora? Sí, fue... de verdad, he aprendido, o sea, digamos, con la Paulina, que mi mujer, mi compañera, mi madre, mis hijos y tal, tempranamente tuve un muy buen cable a tierra, más allá de la historia familiar y tal, que además hizo esa historia que yo trajera una mochila. Puedo decir esto hoy día, pero tenía mucha tristeza en algunos momentos y yo no sabía ni siquiera por qué, era cuestiones que venían probablemente de esa adolescencia y en fin, entonces, y tenía también miedos que no me atrevía a confesar. Yo tenía pánico a casarme, weón, pero, o sea, más que miedo. Así, yo decía, no, weón, porque si puta casado, imagínate, después separado. Entonces, porque tenía el cuadro. No, es que tenía el cuadro del dolor que había sentido como cabro chico. Perdón, ¿conoces una canción mía que se llama Los ojos de Rodrigo? Sí, por supuesto. Cuando escribí esa canción, yo creo que pocas veces lloré tanto en una de las canciones que he escrito, porque varias he llorado cuando las escribo. Y decía, dice, puta la wea linda. Porque. Es que no lo puedo explicar, claro, pero yo tenía esa sensación, pero no encontraba las palabras. Entonces, cuando aparecían las palabras y la encontraba, weón, decía, puta, qué lindo, weón. O sea, porque en el fondo era ¿en qué consiste el escribir y componer canciones? Por lo menos, como yo lo entendí siempre, es como ese chiquitito, o cuando eras niño y pescaba el jabón y el agua y una argollita de alambre y soplaba y se armaba una burbuja y atrapaba en un instante el planeta entero, los colores, todo. Bueno,
cuando en una canción logras transmitir una burbujita de esa burbujita le pasa por el corazón a miles de personas y no importa la época, el lugar y tal. Entonces sentía yo que esos dolores y esas tristezas de repente a través de las canciones fueron expiando sus propias historias y se fueron liberando. Entonces había una parte de mí que tenía tristezas, melancolías y tal, y aparece esta mujer luminosa y me abraza y yo pude entender muchas cosas de mi propia, de mis propios miedos. Entonces crecí con ella y de hecho cuando nos casamos aprovechamos de bautizar a uno de nuestros hijos. O sea, nosotros fuimos absolutamente no tradicionales respecto a lo que indican las normas, digamos, de que no. Y me parece muy bien y nos amamos profundamente y llevamos 47 años. Me gusta haber envejecido con la mujer que he envejecido y detrás de mi guitarra, que haciendo canciones, y no haber perdido las ganas de vivir. O sea, quizás la única lata que me da a morirme, digamos, es que no voy a alcanzar a andar en un auto volador y ese tipo de cosas, digamos, pero... porque sigo pensando en los supersónicos, pues así. Voy a retomar algo, pero voy a contarte algo que me cambió la vida. Así de fácil es ponerse las Skechers Sleep-ins manos libres, sin agacharse y sin ocupar tus manos. Conoce sus diseños y disfruta de su comodidad en cada paso. Encuentra las tuyas en tiendas Skechers y en skechers.cl. Es muy, muy interesante la conversación y aquí te quiero llevar como al... ¿Cómo decirlo, Fernando? Claro, tú vas para adelante. Eres atípico. Finalmente, yo te voy a decir algo que puede sonar así como un poco, medio como extraño, pero finalmente tú has hecho lo que has querido.